de paredes suprarrenales, hay que hablar pues de las glándulas suprarrenales. Están ubicadas por encima de cada riñón y son responsables de liberar clases de hormonas. Entonces, la parte cerebral se llama corteza y produce hormonas principalmente corticoides, en ese caso principales el cortisol, que promueven e inhiben de genes en muchas células y sistemas. Y también corticoides, principalmente la aldosterona, que regula el transporte de electrolitos, ¿sí? También en la corteza se va a producir la principal actividad fisiológica de los andrógenos o de su, después de su conversión a testosterona y dihidrotestosterona. La otra parte de las glándulas suprarrenales es la médula. Esta se compone por células cromafines que sintetizan catecolaminas, ¿sí? Sobre todo adrenalina y noradrenalina. Entonces, tenemos... siguiente, por favor. Siguiente. Los trastornos venéreos suprarrenales son varios, ¿sí? Y se pueden dividir en los que es hipofunción de la glándula o hiperfunción de la glándula. Los de hiperfunción de la glándula suprarrenal, por favor. Ahí, bueno. Señora. Pueden ver, ahí, en esa diapositiva pueden ver la situación, sí, más grande que hay de patología, ¿sí? Por deficiencia suprarrenal y función de la glándula, se puede dividir en hipofunción. La más característica acá es la enfermedad de Addison. En hipofunción tenemos la que está relacionada con hipófisis, hipotálamo. En los libros se encuentra que el hipotálamo lo nombran ya no como terciario. Y con referencia a la hiperfunción suprarrenal tenemos, dependiendo, pues, lo que se está produciendo en exceso, el síndrome de Cushing cuando hay de glucorticoides, el hiperaldosteronismo cuando hay aldosterona y la virilización suprarrenal cuando hay hipersecreción. También encontramos el feocromocitoma, que es un tipo de paraganglioma, que se da cuando hay hipersecreción de catecolaminas. Entonces vamos a hablar de hiperfunción suprarrenal. Siguiente, por favor. Ahí, el síndrome de Cushing es produce un exceso de glucocorticoides, ¿sí? Entonces, es infrecuente que surge por tener demasiada hormona cortisol en el se puede dividir principalmente en exógeno, que también es androgénico, cuando es por el uso de altas dosis por un tiempo prolongado, o endógeno, hay un aumento de secreción de cortisol por las glándulas suprarrenales. Entonces, para el síndrome de Cushing endógeno, se hace un predominio en lo que es el sexo femenino. Y desde el punto de vista, el síndrome de Cushing puede presentar un característico, que son las manifestaciones clásicas que uno llama, como pueden ver en la diapositiva, como obesidad, cara de luna, hirsutismo y la plétora. Síntomas que no están presentes en todos los pacientes. La disfunción gonadal es bastante frecuente, la hipertensión, la exoftalma, la empatía, así como alteraciones psiquiátricas. Muchos pacientes son depresivos en este síndrome. Es que cuando un tumor de la glándula pituitaria no se llama Cushing, sino enfermedad de Cushing, ¿sí? Ahí hay una clasificación de las causas dependientes, de las causas independientes de ACTH. Tenemos entonces que en las causas dependientes, si se descarta la parte iatrogena, la causa es la enfermedad de Cushing, es decir, dependiente de la hipófisis, que se da en el 70% de los casos. Estos enfermos van a mostrar una hiperplasia bilateral de la corteza. Y algo interesante de esto es que en Cushing se preguntó si esta enfermedad era un trastorno hipofísico secundario a una anomalía hipotalámica, ¿sí? Pero aún hay debate en referencia a esto. Cosas independientes, una vez nosotros descartamos las estrógenas, los adenomas suprarrenales dan cuenta del 10 a
los casos de síndrome de Cushing y los carcinomas por lo menos un 5%. En el caso ya de... Para un segundito, para. No sé, es que veo que no sé, como que no se escucha bien, como que la señal está como muy entrecortada, o no sé, porque pues ya varios compañeros tuyos también dicen lo mismo, que se escucha mal. Yo pensé que era yo, pero veo que es como más bien como la internet tuya. ¿Sí? Se escucha muy entrecortado. Sí, uno no logra entender bien. Sí. Vamos a hacer ahí. ¿Será tu internet? Y si apaga la cámara, de pronto se escucha un poquito mejor, ¿no? A veces se importa por tener la cámara prendida. Dale, sí, intenta con la cámara apagada, a ver si O solamente entre el celu. Con el ¿Y ahora cómo me escuchan? con datos. ¿Me escuchan bien ahora? Yo Sí, te escucho bien. Dale, intenta, continúa otra vez a ver. Bueno, entonces les estaba hablando de las causas independientes del síndrome de Cushing. Sí. Entonces, ¿ahora sí? Sí, perfecto, dale. Una vez descartadas las iatrógenas, los adenomas suprarrenales les decía que se dan cuenta del 10 al 15% de los casos. Y los carcinomas, al menos el 5%, ¿sí? Entonces, las características clínicas en los adenomas, algo importante es que comienzan de forma gradual, mientras que en el carcinoma va a empezar ya más rápido, ¿sí? En el caso de que sea iatrógeno, tenemos que hacer una muy buena anamnesis para mirar qué fármacos está consumiendo el paciente, porque la aparición de esas características del síndrome de Cushing va a depender de la dosis, de la duración y de la potencia de los corticoides que esté consumiendo el paciente, ¿sí? La CTH se prescribe poco, pero cuando se administra prolongadamente también puede producir rasgos punchigoides. Entonces, para esto tenemos que ciertas características, como el aumento de la presión intraocular, las cataratas, lo que es la hipertensión intracraneal benigna, la osteoporosis, ellas se ven más en el síndrome de Cushing iatrógeno que del endógeno. Mientras que otras características como el hirsutismo, hipertensión, la menorrea son menos relevantes en el iatrógeno. Siguiente. Bueno, cuando tenemos sospecha de que el paciente está cursando con el síndrome de Cushing, tenemos que hacernos dos preguntas. La primera es si el paciente sufre de verdad de síndrome de Cushing. La segunda es buscar pues, la causa del síndrome de Cushing. Muchos médicos desean que no establece esta distinción y entonces solicitan por error pruebas de interés para responder la segunda pregunta en un intento de contestar la primera pregunta, ¿sí? Y decía que no se debía efectuar ningún estudio radiológico hasta que se haya confirmado el síndrome de Cushing mediante análisis bioquímico. Entonces, para la primera pregunta, tenemos que prestar atención al ritmo circadiano del cortisol plasmático. Las cifras de cortisol plasmático de las personas sanas alcanzan el máximo en las primeras horas de la mañana, ¿sí? Y el nadir hacia la medianoche. Este ritmo circadiano va a desaparecer en el síndrome de Cushing. Entonces, en la mayoría de los enfermos, el cortisol plasmático en la mañana, o sea, a las 9 de la mañana, es normal, pero se van a elevar los valores nocturnos, ¿sí? Por lo que la concentración matutina del cortisol plasmático tiene poca utilidad diagnóstica, mientras que una cifra de cortisol vespertino mayor de 200 nanomol por litro va a indicar síndrome de Cushing. Esta prueba se ha mejorado en gran medida con lo que es el análisis de cortisol salival. La exactitud diagnóstica de una sola determinación de cortisol salival, hay muchos estudios controvertidos con esto, pues hay puntos definitorios de la enfermedad, y se va a mirar el valor de cortisol, que si está alto, muestra una sensibilidad y una especificidad alta para el síndrome de Cushing. Otras pruebas importantes es la excreción urinaria. Eso es lo que yo les comentaba la vez pasada, que siempre en el endocrino, primero hacemos una confirmación hormonal y después hacemos una confirmación imagenológica. Entonces, el primer paso siempre es mirar que los niveles hormonales están altos. Entonces, se puede hacer el cortisol salival, sin embargo, acá en Cúcuta no lo hacemos. Eso se hace solamente en Bogotá y hay solamente 3 instituciones donde hacen el cortisol salival y se mide el cortisol a las 11 de la noche. Y el que sí nosotros hacemos acá en Cúcuta es el cortisol en orina de 24 horas. Ahí sí, cuando uno confirma que definitivamente los niveles de cortisol están elevados, y para decir uno que está elevado, tiene que estar 2 veces por encima del valor máximo normal de rango
para ese laboratorio. Entonces me explico, si tiene un valor de hasta 50 microgramos en orina de 24 horas, tiene que ser 100, mayor de 150, para poder hacer el diagnóstico. Ahora, si el cortisol en el laboratorio dice que lo normal es hasta 150, entonces uno debe tener entonces más o menos un valor de por encima de 350 para decir que en realidad tiene un hipercortisolismo. Entre más alto sea el cortisol en orina 24 horas, más es la probabilidad, porque nosotros manejamos probabilidad, que el paciente esté cursando con hipercortisolismo. ¿Listo? Bueno, ahora sí, continúa, doctora. Bueno, y el doctor les explicó la parte de excreción urinaria de cortisol. Entonces, otra prueba es la supresión con dosis bajas de dexametasona, ¿sí? Cuando tú administras a una persona sana una dosis suprafisiológica de glucocorticoide, entonces esa supresión va a desaparecer en el síndrome de Cushing, ¿sí? Sea cual sea la causa del síndrome de Cushing. Entonces, tenemos que la prueba nocturna de la dexametasona se administra 1 miligramo a las 11 de la noche, decía, y la respuesta normal consiste en un cortisol plasmático inferior a 50 nanomol por litro, ¿sí? Entre las 8 Para un segundito. Eso se llama el test de Nugget. Entonces, normalmente cuando uno recibe dosis de cortisol, hay un freno compensatorio, hay un feedback negativo hacia la hipófisis para que no haya secreción de ACTH. Entonces, nosotros en pacientes que estamos sospechando, porque cuando nosotros tenemos niveles de cortisol elevados, tenemos que en realidad comprobar que sea un hipercortisolismo verdadero, autónomo de uno que sea secundario a otra patología. Entonces, nosotros hacemos el test de Nugget, que es administrar 1 miligramo de dexametasona, se administra en la noche, durante el día anterior, y se hace la medición al día siguiente, a las 7 de la mañana, de cómo se encuentra el cortisol sanguíneo, y se puede hacer también el cortisol de orina de 24 horas, pero siempre y cuando haya recibido la dexametasona. Ese es el test de Nugget. Entre más se suprima, es poco probable que el paciente tenga una enfermedad de Cushing. Si no suprime, es posible que tenga una enfermedad de Cushing. Entonces, ahí es cuando hay que hacerle niveles de ACTH. ¿Ok? Bueno, siga, doctora, para que siga explicando esa parte. Listo. Entonces, ahí pasamos a lo que decía el doctor, que ya confirmamos el síndrome. Ya tenemos más seguro de que puede ser un síndrome de Cushing. Entonces, hay que buscar la causa. Y se mira el ACTH plasmática matutina, ¿sí? En condiciones ideales, la ACTH debería determinarse con un análisis inmunorradiométrico, y esta prueba diferencia las causas dependientes de la ACTH de las independientes. Otra examen que se debe hacer es el potasio plasmático, porque la alcalosis hipopotasémica está presente en más del 95% en los casos de síndrome de producción ectópica ACTH y en menos del 10% de los de enfermedad de Cushing, ¿sí? Otra prueba que se debe hacer es la prueba de hormona liberadora de corticotropina, porque esta pues aumenta el ACTH y el cortisol de las personas sanas. Si se define que hay un incremento del ACTH del 100% o del cortisol del 50% sobre las cifras basales, se va a excluir el diagnóstico de producción ectópica ACTH, ¿sí? Otra prueba es el muestreo del seno petroso inferior y el cateterismo venoso selectivo. El muestreo del seno petroso inferior es como la prueba más robusta para separar la enfermedad de Cushing del síndrome de producción ectópica de ACTH. Casi todos los pacientes que tienen un síndrome de producción ectópica ACTH va a presentar una relación entre la concentración de ACTH del seno petroso inferior y la determinada. Para. Entonces, que ser como un poquito lógico cuando está ante el diagnóstico de un síndrome de Cushing. Entonces, primero uno hace niveles de cortisol, en realidad están elevados, uno debe confirmar que en realidad sea un hipercortisolismo autónomo, hace el test de Nugget, que es la administración de dexametasona, no suprimió, y entonces uno pasa y pide el ACTH. Con la ACTH uno sabe si es un tumor, o sea, alguna lesión que sea dependiente de ACTH o que sea independiente de ACTH. Y eso es más que todo como para ubicar la imagen que vamos a solicitar a posteriori. Entonces, si nos sale después del test de Nugget que no suprimió, nos sale una ACTH elevada, entonces decimos que es un síndrome de Cushing productor, dependiente de ACTH, y la causa más frecuente de un síndrome de Cushing con ACTH dependiente es la enfermedad de Cushing, o sea, un adenoma hipofisiario productor de ACTH. Entonces, lo que vamos a pedir ahí inmediatamente es una resonancia magnética nuclear contrastado con gadolínio.
y ahí vamos a observar cómo está la hipófisis. Si vemos que hay una lesión directamente en la hipófisis, generalmente la enfermedad de Cushing son microadenomas, no son macroadenomas porque la sintomatología es muy clara. Entonces, encontramos microadenomas de 4, 5, 6 milímetros, pues lo más probable es que sea eso. Si nosotros vemos la lesión, decimos entonces que tiene una enfermedad de Cushing y la indicación es quirúrgica. Ahora, el problema es cuando la imagen nos sale negativa y es un tumor ACTH dependiente, en donde no vemos en la resonancia que no tiene absolutamente nada, y ahí entonces queda la duda si en realidad el ACTH que está dependiendo, el ACTH dependiente es de la hipófisis o extrahipofisial, y entonces es cuando pedimos los senos petrosos. Los senos petrosos no se hacen acá en Cúcuta tampoco, eso se hace solamente en Medellín o en Bogotá. Esos senos petrosos consisten en cateterizar directamente los senos petrosos y se cateteriza también una vena periférica y se hace medición de ACTH directamente después de una estimulación. Si el ACTH se eleva, entonces arriba de la hipófisis, de los senos petrosos que vienen directamente de la hipófisis, pues decimos que el ACTH es dependiente de hipófisis. Si no se eleva, entonces decimos que el ACTH viene de forma periférica y hay que buscar alguna lesión ectópica de hipófisis productora de ACTH, que generalmente puede ser un tumor bronquial, un tumor pulmonar o un tumor pancreático que pueden producir la ACTH. ¿Listo? Bueno, ahora sí continúe, doctora. Bueno, siguiente, pasemos al tratamiento. Listo. El tratamiento en el síndrome de Cushing de cualquier etología, el principal es el quirúrgico, ¿sí? La mayoría de los casos de enfermedad de Cushing, como decía el doctor, va a corresponder a microadenomas. Entonces, la indicación es una resección transescaneal del tumor. En los casos no curados, otras alternativas es la radioterapia o la suprarrenalectomía bilateral. Recientemente se está probando un análogo de somatostatina que se llama pasireotide para tratamiento de la enfermedad de Cushing cuando no hay curación por cirugía o la cirugía está contraindicada. Entonces, en los tumores suprarrenales, que la mayoría son benignos, está indicada también una suprarrenalectomía unilateral, mientras que en la hiperplasia nodular, la suprarrenalectomía bilateral. Si no se puede resecar el origen de la ACTH, entonces se pasa a tratamiento farmacológico, ¿sí? Con ketoconazol de 600 a 1200 miligramos por día, con metridapona de 2 a 3 gramos por día o con mitotano de 2 a 3 gramos por día. Siguiente, por favor. Bueno, otra patología de hiperfunción es el hiperaldosteronismo primario. Tenemos que este trastorno ocurre cuando el cuerpo produce demasiada aldosterona, ¿sí? Entonces, la aldosterona adicional es producida ya sea por un tumor que afecta pues, a una glándula suprarrenal o por el crecimiento anormal de ambas glándulas, lo que se llama hiperplasia. Entonces, el síntoma principal es la presión arterial, de moderada a alta, ¿sí? Como lo decía en la exposición pasada. Otros síntomas incluyen los niveles de bajos de potasio, los calambres, la micción excesiva, a veces por la noche, el dolor de cabeza y la debilidad generalizada. Ese cuadro que ven ahí, que dice criterios de tamizaje, es cuando se le debe, cuando se debe sospechar o se debe indicar al paciente hacia esta patología. O tenemos que el paciente tiene hipertensión asociada a hipocalemia, ya sea espontánea o que sea inducida por diuréticos. Cuando la hipertensión es resistente al tratamiento, cuando hay un incidentaloma adrenal, cuando hay historia de hipertensión o accidente vascular cerebral, ¿sí? En familiares, sobre todo cuando son menores de 50 años. El cuadrito que ven a la derecha, entonces nos dice que, bueno, después de hacer el tamizaje que se hace con aldosterona plasmática sobre la actividad plasmática de renina y que ese nos dé mayor a 30 nanogramos por litro, se debe pasar a hacer la prueba de supresión con fluorocortisona, ¿sí? O carga de sodio positiva. Si esta prueba nos da positiva, se debe hacer la identificación del subtipo, ¿sí? Y ese subtipo se identifica es por medio de TAC o por medio de muestreo de venas suprarrenales. Entonces, el TAC nos va a permitir detectar la mayoría de los adenomas, también cuando hay nódulos mayores de 6 centímetros, que nos permite sospechar carcinoma suprarrenal. Y con el muestreo de las venas suprarrenales, eso se considera como el método más confiable para probar la lateralización en los casos de adenoma o hiperplasia. Esto se hace por vía femoral y se cateterizan pues, ambas venas suprarrenales y la vena cava inferior. Se considera que existe lateralización cuando
La relación aldosterona-cortisol en un lado es al menos 2 veces mayor que la determinada en la vena cava, ¿sí? A diferencia del lado contralateral, la relación es semejante en ambos sitios. Siguiente. Bueno, pasando al tratamiento, principalmente tenemos cirugía también. Cirugía para resecar tumores de las glándulas suprarrenales o cuando es adecuado, cirugía para resecar ambas glándulas, una o ambas glándulas. También hay una cirugía mínimamente invasiva que es a través de las fosas nasales para resecar tumores de la glándula pituitaria. A pesar de que hay cirugías, también se recomienda cuando no se puede operar o cuando no mejora con la cirugía, ayuda farmacológica. Entonces tenemos ahí los antagonistas del receptor de mineralocorticoide. Entonces, para recordar, está indicado administrarlo antes de la cirugía de un adenoma secretor, en el caso de que la cirugía esté contraindicada o en la hiperplasia corticosuprarrenal bilateral, ¿sí? Ya sea idiopática o sea familiar. En estos tenemos lo que es la spironolactona y la preronona. Y en caso de que haya intolerancia a estos dos, se va a administrar amilorida asociado a hidroclorotiazida. Siguiente. Bueno, otra hiperfunción de la glándula es la virilización suprarrenal. Tenemos que este es un síndrome caracterizado porque hay una secreción excesiva de los andrógenos suprarrenales y está causada ya sea por tumores suprarrenales, que son secretores de andrógenos, o por una hiperplasia suprarrenal, ¿sí? Que pues puede ser congénita o también esta hiperplasia suprarrenal virilizante que es tardía, que se relaciona como una variedad de la hiperplasia congénita. Una pregunta, ¿escuchan el ruido que se siente afuera o no hay problema con el audio? No, no hay problema, se escucha bien. Vale, gracias. Bueno, entonces, en los lactantes tenemos que la hiperplasia suprarrenal congénita principalmente va a implicar es un trastorno de la diferenciación sexual. En los niños prepuberales, si no se administra tratamiento, se puede producir el cierre prematuro de la epífisis. Entonces, él va a tener un crecimiento, los pacientes quedan como con una estatura baja, ¿sí? Y las mujeres adultas, que son en las que más se manifiestan los síntomas cuando ya la enfermedad se encuentra, va a presentar amenorrea, atrofia uterina, hipertrofia de clítoris, va a haber disminución del tamaño de las mamas, acné, hirsutismo, e incluso puede haber calvicie y aumento de la masa muscular. Y en los hombres adultos, el sexo de andrógenos va a inhibir la función gonadal y va a causar esterilidad. Entonces, tenemos que para el diagnóstico se tiene en cuenta pues la clínica, obviamente, y se van a hacer exámenes como es mirar los niveles de testosterona, de hidroepiandrosterona y la androstenediona, ¿sí? En la hiperplasia suprarrenal, estas concentraciones pueden estar elevadas. Otra prueba que se debe hacer es la supresión con dexametasona, ¿sí? Porque los tumores virilizantes quedan excluidos del diagnóstico si la administración de 0.5 miligramos de dexametasona por vía oral cada 6 horas se suprime la producción excesiva de andrógenos. ¿Sí me entendí? Bueno, espero que sí. De lo contrario, si eso no suprime, debe solicitarse una tomografía o una resonancia magnética, ¿sí? De las glándulas suprarrenales. Y también una ecografía de los ovarios para buscar pues algún tumor. Con referente a lo que es el tratamiento, se cuenta principalmente con anticonceptivos orales para tratar lo que es la hiperplasia, con la separación de tumores y los glucocorticoides. Los glucocorticoides se utilizan para la hiperplasia suprarrenal y principalmente usamos hidrocortisona oral de 10 miligramos al levantarse, 5 al mediodía y luego 5 al atardecer, ¿sí? Cuando hay presencia de tumores, pues se debe indicar la suprarrenectomía que ya hablamos. Y en los pacientes con tumores secretores de cortisol, debe administrarse la hidrocortisona antes y después de la operación, cuando se van a operar. ¿Por qué? Porque la corteza suprarrenal no tumoral pues estará atrófica e inhibida. Siguiente. Bueno, en los últimos de hiperfunción tenemos el feocromocitoma, ¿sí? El feocromocitoma hace parte de la familia de tumores llamados paragangliomas. Es un tipo de tumor que se va a desarrollar en la médula suprarrenal y en la mayoría de los casos no son cancerosos y tampoco se diseminan a otras partes del cuerpo, pero pues en un 10% de los casos sí se puede diseminar. La mayor parte del tiempo son esporádicos y la mayoría de personas tiene síntomas como frecuencia cardíaca rápida, dolor de cabeza, sudoración, episodios de presión arterial, ya sea alta frecuentemente, aunque también se puede manifestar como baja,
temblor en las manos, palidez, visión borrosa, pérdida de peso, dolor abdominal y trastornos psiquiátricos. Para el diagnóstico hay que medir los niveles en sangre o orina de catecolaminas, pues que son hormonas que aumentan la frecuencia cardíaca, la presión arterial, todos los síntomas. Y también de las metanefrinas, que son moléculas producidas a partir del procesamiento de las catecolaminas, ¿sí? El tratamiento habitual para un facohemocitoma es pues, la resección del tumor mediante cirugía. Siguiente. Bueno, y ahora pasamos a la otra parte de las patologías, que es la hipofunción. Entonces, en esta, como miraron al principio, se divide en primaria y secundaria y algunos en terciaria. Hablando primero de la hipofunción suprarrenal primaria, bueno, algo que hay que tener en cuenta, que se me olvidó mencionarles, es que una de las diferencias principales entre las primarias y las secundarias es que la deficiencia de mineralocorticoides se acompaña siempre es en la primaria, ¿sí? Algo que no sucede casi en la central, que es por hipófisis o hipotálamo, ¿sí? Porque en la central el eje renina-angiotensina-aldosterona se encuentra intacto. Entonces, ahora sí, hablando de la enfermedad de Addison, que es la hipofunción suprarrenal primaria. Para un segundito. Ahí en la hipofunción, pues la forma, para que quede un poquito más claro de la clínica, es que en paciente con hipofunción suprarrenal primaria, o sea, en la enfermedad de Addison, el problema es directamente la glándula suprarrenal. ¿Qué quiere decir eso? Que la ACTH, la producción arriba de la hipófisis, está perfecta. Entonces, la disminución de los niveles de cortisol produce un feedback directamente hacia el hipotálamo y hacia la hipófisis de estimulación, y esa estimulación lleva al aumento de la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, y después va directamente y estimula la ACTH, que es la hormona liberadora estimuladora de ACTH, liberadora de adrenocorticotropina, que es producida por la hipófisis anterior. Resulta que para la formación de la ACTH, de esa hormona liberadora de corticotropina, lo que hace es que viene una gran macromolécula que es la proopiomelanocorticotropina. La proopiomelanocorticotropina se va a cortar, se va a escindir y va a producir varios otros precursores, que produce la alfa-MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos. Va a liberar también la CTH, que es la adrenocorticotrópica, y va también a liberar beta endorfinas. Entonces, cuando nosotros tenemos una insuficiencia suprarrenal primaria, hace que se eleven los niveles de la proopiomelano, se eleva también la hormona estimulante de los melanocitos y se eleva la CTH. De tal modo que clínicamente nosotros vamos a diferenciar un paciente con insuficiencia suprarrenal primaria de la secundaria, porque se van a ver más bronceados por la aumento de la secreción de la alfa-MSH, o sea, de la alfa hormona estimulante de los melanocitos. ¿Listo? Bueno, ahora sí continúa. Bueno, entonces, como les decía, es un trastorno raro. Perdón, entre las cosas más frecuentes tenemos las enfermedades infecciosas, ¿sí? Estas enfermedades comprenden desde tuberculosis, micosis, como histoplasmosis o criptococosis, e infecciones por citomegalovirus. Entonces tenemos, que también puede ocurrir en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, en el SIDA. Si nosotros aceptamos lo que son la tuberculosis y la insuficiencia suprarrenal autoinmunitaria, las demás causas de enfermedades son muy, muy raras, o sea, ocurren muy pocas veces, ¿sí? Bueno, hay que tener en cuenta también las otras causas, como son la parte genética, por ejemplo, la que está relacionada con el gen DAX1, la hipoplasia suprarrenal congénita, y hay que hacer estudios genéticos para esto. Pasando a la hipofunción suprarrenal secundaria, por favor, siguiente. Tenemos que esa se llama central, ¿sí? Y puede definirse como, el doctor decía, como una hipocortisolemia secundaria de deficiencia CTH. Y entre las cosas más comunes es el descenso de CTH con tratamiento con glucocorticoides exógenos. Entonces tenemos que tener en cuenta que las características clínicas del hipotiroidismo van a facilitar bastante su diagnóstico, porque si la causa es una enfermedad hipofisiaria, suele haber deficiencia de otras hormonas hipofisiarias, ¿sí? De manera que el enfermo va a sufrir un hipotiroidismo parcial o completo. En cambio, la deficiencia aislada de CTH ocurre pocas veces y su diagnóstico es muy difícil. Entonces, pasando a los síntomas,
tenemos que la característica más evidente que separa la hipofunción primaria de la secundaria es la pigmentación de la piel, ¿sí? Que está presente en casi todos los casos de la primaria, salvo cuando se da de corta duración, y está ausente en la secundaria. Entonces, la pigmentación ocurre en zonas expuestas al sol, principalmente en cicatrices recientes, sobre todo en axilas, en pezones y en los surcos palmares. Una manifestación precoz de la hipofunción es la anorexia, ¿sí? Y esta puede progresar hacia náuseas, vómito, diarreas, y en ocasiones el paciente puede tener dolor abdominal. Puede haber fiebre, puede también haber hipoglucemia. El paciente puede tener, en algunos casos muy graves, una hemorragia suprarrenal aguda, ¿sí? Y acude entonces con hipotensión. En otras ocasiones ya va a tener manifestaciones como más crónicas, pérdida de peso, vómitos intermitentes durante mucho tiempo, estreñimiento, malestar general, calambres, artralgias, etc. Bueno, para estudiarlo, que está en la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, ya, ahí. Para estudiar la hipofunción suprarrenal como tal, tenemos principalmente tres cosas, que es un perfil bioquímico sistemático, mirar el estado mineralocorticoide y mirar la idoneidad del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Entonces tenemos que en el perfil bioquímico sistemático, los pacientes con una insuficiencia suprarrenal primaria ya establecida van a presentar hiponatremia, ¿sí? En un 90% de los casos. Hiperpotasemia en un 65%. La hiperpotasemia se va a deber, como el doctor decía, pues a la deficiencia de aldosterona, ¿sí? Por lo que no suele detectarse en la insuficiencia renal secundaria. Y la hiponatremia puede obedecer a un descenso del sodio en las crisis pues, aisonianas, aunque la concentración de vasopresina sí se eleva, ¿sí? Y también una mayor retención de agua libre. Otro es el estado mineralocorticoide. En la hipofunción suprarrenal primaria suele existir una deficiencia de mineralocorticoide, como les dije al principio, y en la secundaria permanece intacto. Eso ya se los había mencionado. Otra es mirar la idoneidad en la función del eje. A todos los pacientes que tienen sospecha de insuficiencia suprarrenal se les debería someter a esta prueba, ¿sí? Porque en las crisis adicionales hay que, o sea, se debe sustituir, o sea, otra vez, que me confundí. A todos los pacientes ¿sí? que tienen sospecha de insuficiencia suprarrenal se le va a someter a esta prueba, pero cuando el paciente llega en crisis, porque hay pacientes que toca someterlos a un tratamiento urgente, ese tratamiento se debe, pues, instruir a la siguiente fase, o sea, se debe empezar primero por el tratamiento, aunque no se tenga la prueba, ¿sí me entendí? Bueno, otras pruebas ya son rendimianálisis, que detectan los anticuerpos, como los dirigidos contra el antígeno 21 hidroxilasa, la tomografía, que puede revelar pues, el aumento de tamaño o la calcificación de las glándulas suprarrenales, lo que me puede llevar a sospechar una cosa infecciosa, hemorrágica o maligna, la radiografía de tórax, la prueba de tuberculina y el cultivo de micobacteria en tuberculosis cuando sospechamos de tuberculosis, ¿sí? Y otra prueba muy beneficiosa es la resonancia magnética hipoficiaria y pues valorar la función AN hipoficiaria, ¿sí? Que están indicadas cuando sospechamos de una hipofunción secundaria. Siguiente. Bueno, para el tratamiento, como pueden ver en el cuadro de la izquierda, se puede presentar una crisis aisoniana, una crisis suprarrenal. El tratamiento, pues, es de urgencia. Entonces, si no se trata inmediatamente, o sea, rápidamente, puede ser mortal, ¿sí? Entonces, tenemos que analizar todos los electrolitos plasmáticos, mirar la glucemia, antes de iniciar el tratamiento como tal. A los adultos se le va a administrar la hidrocortisona por vía intravenosa, entonces de 100 miligramos cada 6 a 8 horas, ¿sí? Si no se puede intravenosa, pues se emplea la vía intramuscular. Si el paciente presenta shock, se aplicará 1 litro de solución salina fisiológica por vía intravenosa durante la primera hora. Y si el paciente tiene hipoglucemia, pues se administra solución glucosada al 5%. Ya luego, en las 4 a 6 horas, ha de observarse ya una mejoría clínica, sobre todo esa mejoría está relacionada con la presión arterial. Entonces, hay que también, en esta fase, tratar el trastorno asociado, ¿sí? Hay que mirar si el paciente tiene una infección, hay que mirar qué puede haber precipitado la crisis suprarrenal, ¿sí? Y dentro de las primeras 24 horas ya se puede reducir la dosis de hidrocortisona, de ordinario hasta 50 miligramos. ¿Escuchan lo de la calle? No. Entonces, después de las primeras 24 horas se puede reducir la dosis de hidrocortisona
hasta 50 miligramos por vía intramuscular cada 6 horas. Y luego se pasa a vía oral con 40 miligramos por la mañana y 20 miligramos ya por la tarde. Después, esta dosis se reducirá rápidamente a la dosis más habitual, que es 20 miligramos al despertar y 10 miligramos a las 6 de la tarde. En el caso de que ya hablamos de tratamiento de insuficiencia crónica, lo que vamos a hacer es sustitución pues, de los glucocorticoides o de los mineralocorticoides, o de ambos. En el caso de los glucocorticoides, se va a hacer con hidrocortisona, 15 a 20 miligramos al despertar y 5 a 10 miligramos por la tarde. Hay que estar siempre pendiente de la CTH plasmática matutina, ¿sí? Y de todos los signos clínicos del paciente. Y si es sustitución de mineralocorticoides, se va a hacer con fluorocortisona, 0.1 miligramos por vía oral. Hay que recordar al paciente que puede tener ingesta libre de sal. Hay que vigilar mucho la presión arterial, así como todos los demás signos del paciente. Y educar al paciente con toda su enfermedad. Ya, gracias. Muy bien. ¿Preguntas? Yo no entendí muy bien esa parte en la que hablaban de una operación por la nariz nasal. La cirugía, esa es la cirugía que se realiza en los pacientes que tienen ya confirmado la enfermedad de Cushing. Entonces, cuando ya se confirma la enfermedad de Cushing, donde hay un adenoma productor de ACTH, pues la indicación es quirúrgica. Entonces, generalmente lo que se hace es que se entra por vía nasal y es la mejor forma y la vía más rápida y más sencilla para llegar directamente a la silla turca. Si ustedes se acuerdan, la silla turca se encuentra alojado en el hueso efenoides y en el hueso efenoide allá donde se encuentra la hipófisis. Entonces, lo que se hace es que se rompe la lámina cribosa, llega directamente a la silla turca y ahí directamente el neurocirujano puede hacer la extracción del adenoma hipofisiario. Ese es el procedimiento. ¿Y el paciente está despierto en eso? No, no, para nada. Generalmente, obviamente, a pesar de ser una vía bastante sencilla, muy rápida, el paciente tiene que estar completamente dormido porque hay que fracturar la lámina cribosa para poder llegar, o sea, hay que romper hueso para llegar directamente allá a la silla turca. El paciente está dormido y después de que sale, obviamente como se manipula la hipófisis, y ustedes saben que la hipófisis es la glándula reina, por eso es que está sentada en la silla turca, entonces produce 6 hormonas diferentes, FSH, LH, hormona de crecimiento, prolactina, CTH y TSH, esas son todas las hormonas que se producen allá en la hipófisis, por eso es que después del procedimiento quirúrgico, y como hay fractura de la lámina cribosa y todo eso, se deja con taponamiento nasal y el paciente debe pasar a UCI, porque puede hacer una diabetes insípida por manipulación de la neurohipófisis, la hipófisis posterior. Y si hay manipulación de la neurohipófisis, acuérdense que allá se producen 2 hormonas, la oxitocina y la hormona antidiurética, la DHA. Entonces, puede el paciente entrar a hacer un shock. Entonces, por eso el paciente, después del procedimiento quirúrgico, pasa a UCI. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Preguntas? ¿Todo muy claro? ¿Quedó perfecto entonces? Doctor. Sí. Erika mencionaba en el caso de, en el tratamiento por lo menos de lo que es la virilización suprarrenal, yo quería preguntar si en el caso no se podría también administrar o no sería una opción de tratamiento lo que sería fármacos como la finasterida o la dutasterida. Lo que pasa es que eso depende en el momento en que nosotros estamos haciendo el diagnóstico. Si el proceso de virilización ocurre durante la niñez, pues lo más probable es que sea una alteración genética. Entonces, lo que uno hace es que frena el paciente y no se hace ningún tratamiento quirúrgico, sino se da esos medicamentos. Ahora, si la producción de la virilización es más que todo en edades tardías, entonces lo que hay que hacer es buscar alguna lesión tumoral que esté produciendo la virilización.
Si se encuentra, la indicación es directamente quirúrgica, pero si no se encuentra, se hace obviamente freno hormonal, se hace el tratamiento con los medicamentos y después se puede hacer un tratamiento definitivo, ¿no? Si definitivamente es una hiperplasia suprarrenal o algo así, se puede hacer el tratamiento definitivo de tipo quirúrgico. Ahora, si es una hiperplasia suprarrenal congénita, pues el tratamiento es dar simplemente esteroides, dar corticoides, y con el esteroide ya el paciente va a mejorar, ¿no? Entonces hay que buscar la causa de por qué le está produciendo la virinización, depende de las hormonas que se estén produciendo. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta hay? Doctor, otra pregunta. Yo no entendí mucho, o sea, sí entendí, pero pues quisiera que me lo explique mejor el tratamiento de la crisis addisoniana. En la crisis addisoniana lo que pasa es que, ¿cuáles son las hormonas que se producen en la suprarrenal? La aldosterona y los corticoides. La aldosterona regula la presión arterial y los corticoides regulan el azúcar. Entonces el paciente va a tener hipoglicemia y va a estar en shock. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reposición, obviamente, de eso. Entonces, para manejo de la hipoglicemia, pues colocamos soluciones destrozadas. Para manejo de la hipotensión, pues colocamos soluciones con solución salina. Entonces, podemos hacer una mezcla de destroza en agua destilada y le podemos colocar 2 a 4 ampollas de natrol y ya nos va a quedar una solución salina al 5%. Entonces, ya tenemos la solución ahí por ese lado, porque anteriormente sí existía la solución de destroza al 5% en solución salina. Ya ahorita esa solución ya salió del mercado, ya no la tenemos actualmente, entonces podemos hacer una forma idiopática, una forma más artesanal. Entonces escogemos la solución salina, escogemos la destroza en agua destilada, le ponemos 4 ampollas de natrol y ya nos queda una solución salina, una destroza en agua destilada en solución salina. Además, como el problema es que le faltan los esteroides, pues le vamos a poner los esteroides. Normalmente el cuerpo produce entre 50 a 100 miligramos de cortisol diario, entonces lo que vamos a hacer es como una forma aproximada, utilizamos entonces con una dosis de carga de hidrocortisona. Entonces cogemos una ampolla de hidrocortisona de 100 miligramos y lo metemos en esa solución artesanal de destroza en agua destilada y le vamos a pasar inicialmente 500 miligramos en bolo y ya después dejamos esa mezcla, dejamos 1 litro para 24 horas. Ya con eso estamos asegurando que le estamos metiendo destroza en agua destilada, le estamos metiendo solución salina para el manejo de la hiponatremia y le estamos metiendo también el esteroide para restablecer la condición del paciente. ¿Sí? ¿Quedó clarito? Aló. ¿Quedó claro? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Qué otra pregunta hay? Doctor, entre los tumores causantes ectópico, ¿cuáles son los más comunes? ¿Y el tratamiento sería conjunto? O sea, ¿ese paciente se trata también hormonalmente, además de tratar el tumor? Pero eso ya les había dicho, ¿no? Que cuando uno tiene la CTH, que es dependiente de CTH, pero es ectópico, no es producido directamente en la hipófisis, hay que buscar un tumor, generalmente un tumor bronquial, un tumor carcinoide a nivel del pulmón o también del tejido pancreático, y ahí es donde se hace el estudio. Si se logra encontrar la lesión, pues se manda directamente a procedimiento quirúrgico, y ya con el procedimiento quirúrgico es suficiente. Ahora, si no se encuentra, lo que se hace es que se hace un freno hormonal. O sea, se les da lo que dice su compañera, se les da ketoconazol, se les puede dar metirapona para frenarle la producción del cortisol estimulada por la CTH ectópica. ¿Sí? ¿Clarito? Sí, señor, gracias. Y referente a eso, por lo menos, también complementando un poquito con lo que decía Camila ayer del feocromocitoma, y pues que hoy Erika lo volvió a sacar, en el caso de que por lo menos se presente uno con la prueba esta de, o sea, ¿en qué caso se puede mandar la prueba esa de metayodobencil, bueno, la MIBG, para saber si ha hecho metástasis y eso, o sí? O sea, ¿en qué caso se puede? La prueba de metayodobencil solamente se solicita cuando el paciente se está sospechando solamente feocromocitoma. Cuando no se tiene feocromocitoma, pues no se pide esa prueba.
Pero eso, o sea, listo, entonces, y eso sería ya de una vez para descartar si ha hecho metástasis y eso. Sí, claro. Solamente eso se pide para esos casos. Del resto no se pide. ¿Qué otra pregunta hay? Doctor, ¿en qué quita la prueba de sodio en el hiperaldosteronismo? ¿Preguntas? ¿Listo? ¿No hay más preguntas? ¿Me escuchan? No escuché nada. Repítale, Ángel. ¿En qué consiste la prueba de sodio en el hiperaldosteronismo? En el hiperaldosteronismo lo que se hace es que se da una carga de solución salina. Entonces el paciente, cuando estamos sospechando eso, se hospitaliza, se le pasa por lo general 1 litro de solución salina. Se debe pasar, hay que pasarle 2 litros de solución salina, se pasa en 4 horas y después de las 4 horas se le hace medición de sodio al paciente, de aldosterona y de potasio, y además de renina. Lo que se hace es que ante cargas exageradas de sodio debe haber una supresión de la aldosterona y los niveles de aldosterona deben bajar. Si después de la carga de solución salina no baja esa aldosterona, entonces el paciente tiene un hiperaldosteronismo autónomo, o sea que no es regulado por el sodio, y a ese paciente hay que buscarle directamente la glándula suprarrenal. ¿Listo? ¿Me entendieron? ¿Me escucharon? Gracias. ¿Sí me escucharon? ¿Sí me entendieron? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, 2 litros de solución salina y después de eso se pasa en 4 horas y después de las 4 horas se hace medición de aldosterona, sodio, pues los electrolitos en total. ¿Sí? Y obviamente renina. Si no suprime, entonces ahí está el diagnóstico. Y se hace directamente el estudio de la suprarrenal. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Todo claro? Bueno, entonces nos vemos para la próxima. ¿Listo? Bueno, Sí, señor. Bueno, vale, gracias. supuestamente va a quedar para las 2 de la tarde la reunión, pero para esa hora no puedo. Nos podemos reunir por ahí a las 5, ¿podría ser? Sí, señor. Sí. Bueno, entonces nos vemos hoy a las 5 para entonces continuar la clase. ¿Listo? Pues sí, no hay problema. Listo, vale.